Ciclista. Ya sabes, no me alcanzan las patitas. Hola nuevamente a ustedes, amigas y amigos que nos siguen en Vox Populi. Acabo de regresar de un viaje visitando Oakland, la bahía ya por San Francisco, para participar como orador principal en el tema de negocio de la marihuana. Es sorprendente cómo me encontré ahí casi 800 empresarios, unos en agricultura, otros en proceso, otros en distribución y venta, ya todos vestiditos de traje, no como los vi la vez anterior, donde andaban vestidos al estilo hippie, con pantalones jeans roídos, con barbas y con lentes negros y todo aquello que fue antes esta industria. Hoy es totalmente diferente, está trabajando con mucho profesionalismo, está utilizando las mejores herramientas que existen en el mercado de los negocios, como el 4.0, como el control de calidad, como la calidad total, como la eficiencia y la productividad. Realmente muy impresionado. Por tanto, urgente para nuestro país avanzar, ya legalizar, ya levantar la prohibición de la producción, el procesamiento y la venta de marihuana en nuestro país. Nos estamos quedando atrás, pero además todos los ejemplos que ahí se comprobaron, los casos del estado de Washington, el estado de Colorado, ahora el estado de California, antes los países como Holanda, como Portugal, como Uruguay, hicieron el cambio y en la mayoría de los casos el consumo se ha disminuido y ciertamente la criminalidad prácticamente ha quedado desaparecida. Trae muchas cosas buenas el tema de la marihuana. Ojalá en nuestro país nos movamos ya muy rápido con esto. También me fui allá un poco más arriba, a Detroit, allá en el edificio de la General Motors, donde está instalada una empresa interesantísima de alta tecnología que se llama algún nombre de una plataforma de comunicación. Qué barbaridad, cómo está toda esta cadena de producción y oferta de productos y servicios a nivel mundial y cómo se les lleva a los mercados. Para esta empresa es fundamental el acuerdo de libre comercio, son fundamentales los acuerdos de comercio que existen alrededor del mundo. Seguramente sería la industria, el sector más profundamente afectado si las políticas del señor Trump continúan adelante provocando guerras de comercio alrededor del mundo. Sería el colapso definitivo de la economía americana si se siguen las políticas públicas en materia de comercio que está proponiendo el señor Trump. No se diga en materia de medio ambiente, en materia de calentamiento global. Sería catastrófico para el mundo el que todos los demás países no siguiéramos adelante con los compromisos de París. Pero bueno, han sucedido estas y muchas otras cosas en esta semana. Una de ellas es la negociación o renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y México sobre el tema de la industria azucarera, que no es muy mencionada en los medios de comunicación, pero es de un altísimo impacto económico, tanto para la economía mexicana como para la economía americana. Y a pesar que los endulcorantes y el azúcar y todo esto es causa de diabetes y de enfermedades, pues los consumos siguen. Claro, se ha cambiado mucho de azúcar refinada a azúcar morena o a piloncillo, se ha cambiado mucho a sustitutos del azúcar, que son los endulcorantes que está utilizando la industria refresquera, la industria alimentaria. Es pues un sector muy grande, muy poderoso. Y sin embargo, ¿cómo le fue a México en esta negociación? Porque en realidad es la antesala de la gran negociación que va a ser el acuerdo de libre comercio ya a unas semanas adelante. Resultado,
para muchos o para algunos es que no hubo un resultado favorable para México, o en el caso de otros que no hubo un cambio profundo, un alto impacto, pero es importante que hagamos algunos comentarios aquí en este programa en Vox Populi, que es su programa. Quizá vale la pena empezar con algunos antecedentes. Esta industria desde los 90, la industria azucarera, ha sido centro de polémica. Cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en el año 94, resultó beneficiado, pues se limitaron las importaciones en el caso del azúcar. Es decir, limitamos las compras a Estados Unidos y así duramos 14 años, un beneficio para el país. En el año 2008, México se convirtió en el país con acceso prácticamente ilimitado al mercado de los Estados Unidos. Otra situación muy favorable para nosotros, para los miles y miles, cientos de miles de empleos y de ocupación productiva que genera esta industria en México, sobre todo en estados de los más pobres del país, los que más necesitan de actividad de negocios, más necesitan de empleos, aunque es rudo un empleo en la industria azucarera, muy difícil, muy trabajoso, pero al final es un empleo que da ingreso a muchas familias en México. En el año 2013, México tuvimos una gran cosecha. Aumentó mucho la productividad, las condiciones climáticas se dieron muy bien y por tanto una gran cosecha. Y consecuencia de la cual exportamos una cantidad fenomenal hacia los Estados Unidos. Y es ahí cuando ese país decidió pararnos, decidió demandar a México por prácticas injustas. Para evitar un posible impuesto, las plantas de refinación azucareras mexicanas aceptaron que las exportaciones tuvieran un límite y se redujeran, que tuvieran un impuesto y un precio mínimo, a cambio de sostener este volumen gigantesco de producción de azúcar y de azúcar refinada. Aún así, en estas condiciones, había quejas de las refinerías en los Estados Unidos, que querían, como siempre, ganar más, llevarse todo el pastel. Y es justo por eso que el primer punto del Acuerdo de Libre Comercio está precisamente en las industrias del azúcar. Con esta historia, ahora hay que preguntarnos de esta negociación, de estas semanas anteriores, ¿qué es lo que se perdió y qué es lo que ganó México? Uno, México ganó la posibilidad de continuar exportando a Estados Unidos sin aranceles y mejorar el precio que se va a pagar por libra, que van a pagar los importadores americanos. Esta es una buena noticia. Por el otro lado, se perdió terreno. Menos azúcar mexicana puede entrar en el territorio estadounidense. La reducción fue del 52% al 30%. Es significativa. Entonces, hay una ganancia favorable y hay una pérdida en cuanto que ahora no podemos mandar todo el azúcar que mandábamos antes. También, México pudo y aún puede jugar una carta más. Castigar el azúcar americana, o sea, la fructosa,
e impedir que entre a México o ponerle impuesto. Del lado americano, las industrias azucareras quieren que este porcentaje baje aún más, del 30 al 15%. Naturalmente, los más interesados son dueños de refinerías de azúcar en los Estados Unidos, como los hermanos Alfonso y José Fanjul, que por cierto donaron fuertes cantidades de dinero a la campaña de Trump. Y todos sabemos que Trump es muy susceptible a comprometerse con aquellos que incondicionalmente lo siguen o comprometerse con aquellos que le sueltan el billete. Es un verdadero comerciante. Y por tanto, buena parte del resultado de aquí provino de estas transacciones que hubo entre estos hermanos y el señor Trump. Y así lograr presionar la renegociación del tema del azúcar en la reapertura del tratado. Del lado mexicano, la Cámara Nacional de la Industria Azucarera reclama que la negociación debió ser más agresiva y jugar la carta de la fructosa para presionar, para negociar de mejor manera. El empresario Enrique Bojorquez de Sucrolic dijo que de darse los cambios que pretenden los industriales del azúcar americanos, el campo mexicano puede tener graves pérdidas por más de 500 millones de dólares al año. Por tanto, como en todo en esta vida, un poco hay que dar para poder recibir a cambio. La caña de azúcar mexicano, gracias a 190,000 pequeños agricultores en las regiones más pobres de México, y en época de cosecha, la tarea, los empleos, que son desgastantes y duros, requiere de 450,000 trabajadores. O sea que la industria representa una poderosa fuerza política y una poderosa fuerza económica. Bien, tratando de resumir, este primer round habla de muchas cosas. Primero, que aunque muchos dicen que esta primera batalla es un empate, los negociadores de Estados Unidos lo anuncian como una derrota para México. Es decir, no podemos bajar la guardia porque la comunicación sigue siendo agresiva contra México y además este sienta un precedente para la negociación grande, la del Acuerdo de Libre Comercio, donde miles de productos y todos los sectores económicos estarán abiertos a negociación. Segundo, esta batalla también establece cómo se comportará México y Estados Unidos en otros importantes puntos del tratado, con la diferencia de que en el acuerdo grande Canadá será un participante y esto fortalecerá mucho y protegerá en mucho la posición de México en alianza con Canadá, que no existió en la industria azucarera. Tercero, ha quedado claro que ninguno de los dos países quiere abrir una guerra comercial, pero se deben tomar todos los escenarios posibles y no bajar la guardia. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿México ganó o perdió esta primera batalla? Gracias por sus comentarios, que nos manden, así todos seguimos aprendiendo, sobre todo en vísperas de la negociación grande del Acuerdo de Libre Comercio. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.